justamente esto iba a ser un taller, ¿vale? Hands-on sobre servidores, ¿vale? Con la última versión de Postgres. En este caso la 9.3.1. Entonces, todavía no me terminé de presentar. Empecé a hablar y ni presenté, un desastre, todo desorganizado. Bueno, mi nombre es Emanuel Calvo, era de la comunidad argentina, me fui para España, fui de la comunidad española, volví. Ahora soy como una especie de híbrido. Bueno, vengo a dar varias charlas. Estoy trabajando actualmente en Palomino DB, que es una empresa muy parecida a Percona, pero un poco más pequeña, más, digamos, con un targeting más especial. Trabajamos con MySQL, con MongoDB, con Postgres, con Hadoop. Trabajamos con muchos motores, no solamente con Postgres. Soy el tech lead de Postgres de la compañía, pero bueno, estamos peleando con otras soluciones de base de datos. Básicamente la carrera con Postgres empezó hace 2 años atrás en esta compañía cuando me incorporé, porque estaban empezando a tener como una especie de ola de clientes de Postgres en Amazon, ¿sí? Nuestra compañía es Gold Partner de Amazon, entonces empezamos a tener como muchos clientes en el área cloud, entonces ellos necesitaban un expertise en Postgres fuerte, entonces bueno, ahí fue cuando empecé a trabajar con ellos. Si bien esto va a ser tema de la charla que viene, están bastante ligados. O sea, nosotros ahora vamos a hacer un taller de performance en Postgres, pero vamos a hacer un taller de performance general, ¿vale? O sea, que es, tengo 2 servidores bare metal, o sea, 2 servidores reales, que en realidad no sé si son reales, voy a ser honesto, pero supongo que son reales. Y vamos a hacer una revisión del PostgreSQL.conf, de llano, y vamos a ver, bueno, a ver qué es lo que tengo que mirar de entrada de la configuración para poner mi servidor a punto. ¿Y qué tengo que considerar si vengo de otra versión anterior? Eso es importante. Lo primero que vamos a hacer es, ahora yo les voy a mostrar un poco las características del servidor que tengo acá preparado. En realidad no lo tengo preparado, ni siquiera sé lo que tiene, ¿vale? O sea, yo sé las características de hardware, pero no sé en materia de software que tiene. Así que instalarlo vamos a instalar. Está de cero. En realidad está instalado Postgres. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran ver? A mí me gustaría saber más o menos ustedes qué background tienen para ver si cuánto puedo pegarle derecho, cuánto no. Sí, me quedas una consulta, preguntaste la mano y no. Sí, una consulta lateral en realidad. Lo que sea presentaciones después lo van a publicar. Sí, igual esta no tiene presentaciones, es una charla secreta dirigida por el gobierno de Estados Unidos. No, esta no tiene keynote y básicamente porque, a ver, como la idea era hacer un taller, era que todos trajeran portátil, lo que fuera, porque justo decía taller, entre paréntesis, y la idea era para, digamos, poner, o que si ustedes tienen una duda en real time, digan, tengo esto en el servidor, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Es un tipo un QA con taller. Y porque la keynote mía viene después, que es Postgres sobre Amazon. O sea, ¿qué tengo que considerar de Postgres para que funcione en the cloud? O para que no funcione, porque generalmente suele haber unos problemas. Pero bueno, básicamente es eso. Esta no va a tener keynotes. Pero así que tengan que anotarlo, anoten todo lo que quieran. Si quieren preguntar, pregunten. Justamente la idea de esta charla era que fuera bastante informal, porque era la primera charla del día, vienen todos dormidos, nadie tiene ganas de ponerse a ver una keynote. Y está bueno empezar el día con ver un poco de, digamos, de tuneo, de configuración y, digamos, verlo en real time y hacer algo más light, ¿sí? Después ya vienen las charlas fuertes, vendrán las de los chicos de Second Quadrant y todo eso. Bueno, a ver, primero, ¿qué hacemos? Alguien que no sepa nada de Postgres, absolutamente nada. Alguien que sepa más o menos. Alguien que sepa bastante. Es como que me he comido un par de rangos en el medio porque nadie levantó la mano. No quiero ni preguntar dónde están los rangos. Es una charla de Postgres esto, por las dudas prácticamente. Porque... No, bueno, básicamente todos más o menos sabrán. O sea, soy DBA, así que mi mentalidad es de DBA. Ustedes saben la diferencia entre varias, digamos, entre los varios tipos de trabajo que tenemos en informática. Dentro de infraestructura está el sector oscuro, que es el de DBAs. Entonces, yo voy a pensar como DBA, voy a abordar este servidor como si fuera un DBA. ¿Vale? Viene un cliente y me dice, tengo 2 servidores para replicar, te dejo este monstruo. Vale.
¿qué es lo primero que miramos? O sea, ¿qué es lo primero que uno tiene que mirar en un servidor de base de datos? Crucial. ¿Qué piensan que es? Memoria. ¿Y por qué miramos la memoria y no miramos el disco? ¿Por qué piensan que uno dice, voy a mirar la memoria primero y no miro, no me preocupo, voy a ver cuántos IOPS tengo en disco o cuántos cores? ¿Cómo? En realidad al revés, el que más tiene impacto en la performance es en la escritura en disco, porque cuando a vos se te va el pasto la base de datos, lo que te perjudica es la escritura en disco. ¿Pero por qué? Porque si a nosotros nos entra entera la base de datos en memoria, no vamos a tener problema justamente de eso. Entonces lo primero que miramos es memoria. Vale, vamos a ver si tenemos buena cantidad de memoria. Vamos, tenemos 252 GB de memoria. Vamos con un servidor bien. ¿Vale? O sea que tenemos una base de datos con menos. En teoría todo el set de datos va a entrar en memoria. Esto que va a permitir que todas las operaciones se hagan en memoria. Tenemos que contar que, a ver, entra la base de datos, pero también tengo que contar que tienen que entrar las operaciones de ordenamiento, todo, digamos, las operaciones de workman, digamos, básicamente. O si tenemos que rehacer índices, tienen que entrar también aquí. O sea que tampoco va a ser todo mágico y va a entrar todo. Pero con este ya nos aseguramos, la base de datos del cliente tiene 160 gigas, o sea que la base de datos entra. Lo más caliente de la base de datos va a entrar en memoria. Es lo primero que miramos. Lo segundo que vamos a mirar, ¿qué es lo segundo que miramos? Disco. ¿Por qué no miramos procesador antes? Bueno, básicamente por una cuestión bastante, quizás hoy en día por común. Un servidor hoy, nuevo, con menos de 4 cores no viene. Es la verdad. O sea, si a ustedes les venden un dual core como servidor, ya piénsenlo 2 veces. Pero por lo general ya ahora vienen con 4 cores. Lo que es un número, no es muy bueno, pero es un número aceptable para, digamos, las operaciones básicas de base de datos, ¿sí? Lo primero que miramos entonces es el disco. ¿Qué buscamos del disco? Buscamos básicamente 2 cosas. Consistencia, que quiere decir que sea seguro cuando escribimos, y que sea rápido, obviamente. Y ahí tenemos el típico gráfico, ¿no? De seguridad, performance, ¿sí? Queremos mucha seguridad, tenemos poca performance. Entonces, este servidor, creo, si mal no me acuerdo mal, bueno, este servidor tiene, por ejemplo, para la parte de data, nosotros pusimos un RAID 10, ¿sí? Después tenemos una partición para índices, que en realidad nunca la llegamos a usar, porque, o sea, básicamente, tener separados los índices, descubrimos que puede mejorar un poco la performance, pero después para administrar eso, para hacer migraciones, es un dolor de cabeza. Porque después tenés que acordarte dónde pusiste el table space, y de repente, yo me acuerdo, pero después viene el sysadmin y dice, se me rompió todo, ¿y qué hiciste? Moví el servidor. Ah, bueno, entonces ahora ya sabes de dónde viene el problema. Y esencial y crucial, lo que sí tenemos es toda la parte de los WALs puestos en otro dispositivo, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Primero porque el archivado de WAL es tan masivo que si nosotros lo ponemos con los datos, además de que consume, digamos, espacio, si a nosotros se nos llena la partición de las WAL y estamos justo con el data, no la contamos. O sea, nos despiden al otro día. Entonces, si a nosotros nos llena la partición del WAL, lo peor que puede pasar es que no se copien los archivados. Perdemos el backup, ¿vale? La consistencia del backup. No se interesa, por lo menos la base de datos sigue andando. Pero si nosotros ponemos todo el archivado de las WAL en la misma partición donde van los datos, se llena el disco y se para la base directamente. Y ahí puede haber corrupción de datos. Entonces es preferible tener siempre separado. Hay algunos posts y algunas recomendaciones que dicen poner el... Esperen que voy a poner el watch porque si no se me va a colgar la sesión. Y se me colgó la sesión. No, se me colgó mi móvil, creo. Ah, no, está bien. Ahora me conecto. Sí, sí, sí. Igual hasta ahora no vimos nada importante, ¿eh? ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Mejor? Vale. Bien. El otro tip que dicen muchos es poner digamos, la Xlog en una partición aparte.
Vale, suele dar buenos resultados. Pero ojo, primero, esencial, usen siempre XFS para el Xlog. Crucial. O sea, de hecho este cliente puso el servidor, montó un servidor enorme y puso X4. Error enorme, error enorme. La forma que utiliza el fsync, digamos, el escritura en WAL, requiere tantas llamadas de fsync que el X4 no lo maneja correctamente. Entonces necesitamos sí o sí XFS. Si quieren separar los datos, digamos, de la Xlog. Y si no lo van a separar, lo va a poner todo en el RAID 10, usen XFS, ya por estándar. Es quizás el primero, fíjense cómo empezamos a ir de abajo. El tuneo de Postgre viene del sistema operativo, ya de abajo. ¿Sí? Empezamos con toda la parte de arquitectura de servidores. Porque cuando siempre abordamos un cliente, lo primero que empezamos a ver, decimos, si empezás a pensar de la capa de abajo, tenés que modificar tanto que, claro, tenés que mover todo el servidor de entrada. Entonces ya es preferible ya saber todos estos tips de antes de poner el servidor. Decir, no, voy a tener que usar XFS, si voy a poner los archivos de la WAL los tengo que poner en otra partición. Perdón, ¿el mejor sistema de archivo que vos recomendás? XFS. No utilicen Better File System. La performance es horrible. Hicimos unas pruebas en su tiempo con Gluster File System. No están, digamos, muy definitivas. Hasta ahora el mejorcito ha sido XFS en general para base de datos. El tema, después, lo siguiente es los procesadores. Los procesadores, ¿dónde nos van a beneficiar? Los procesadores nos van a beneficiar si vamos a tener muchas conexiones concurrentes. ¿Cuántos de ustedes aquí son DBAs de MySQL? Vamos, no sean tímidos. Uno tiene que haber, vamos. O sea, ahora nadie toca MySQL. Ahora todos son acérrimos progresistas. A ver, ¿por qué lo comento? Porque justamente ahí está la gran diferencia que tienen las arquitecturas de las bases de datos respecto a cómo manejan los workers. Hay distintos tipos de workers que van desde single thread como Redis, después que pasan para, por ejemplo, para, digamos, threads manejados por procesos, como son muchos programas en Java, con muchas bases de datos basadas en Java. Luego están las que vienen por sistema operativo, los threads de este sistema operativo, como es MySQL, y los que son One Process Per Worker, que son justamente Postgres, Oracle, Greenplum, que es derivado de Postgres, que lo que hacen es por cada conexión levantan un proceso. Durante muchos años esto fue como muy... Todos decían, no, esto consume muchos recursos porque, claro, tenés que forkear el servidor, o sea, forkear el proceso del maestro, armarte un proceso, consume muchos recursos. Hoy en día ya eso no se puede decir que consume recursos con el poder de procesamiento que tenemos hoy. Y da una ventaja enorme que no tiene MySQL hoy en día, que es la capacidad de distribución de procesos a lo largo del servidor. Es por eso que Postgres es más estable en ambientes con muchos cores y con muchas transacciones concurrentes al mismo tiempo. Digo transacciones, pero en realidad quiero decir backends conectados concurrentemente. ¿Sí? Cada backend solo tiene una transacción concurrente, ¿vale? No tiene varias. Entonces, esto permite que sea más distribuido, por lo tanto la carga del servidor es más estable. Lo que van a ver muchas veces si manejan bases de datos basadas en un single process con threads internos o threads por sistema operativo, van a ver un solo core al 100% al tope y van a ver el resto de los cores como dormidos. Esto es típico de ese tipo de servidores. No se aprovecha del todo el procesamiento del CPU de los otros. Entonces, les comento esto. Si ustedes van a tener, obviamente, típico, ¿no? Base de datos pequeñas, por ejemplo, hablemos de 50 GB, 60 GB, pero saben que van a tener una cantidad de procesos concurrentes masivo, porque es una base de datos de consulta, quizás quieran pagar más por más procesadores, menos memoria y discos rápidos. Y ya está, o sea, gastan más dinero en CPU que en memoria. ¿Vale? Vamos a ver si puedo acceder al servidor.
este cliente en particular, por ejemplo, decidió apostar por 64 cores. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos muchas transacciones concurrentes, ¿sí? Entonces, hasta el punto ahí vamos bien. Hardware tenemos, vamos a ver si tenemos instalado Postgres. ¿Qué serían transacciones concurrentes? Claro, ¿qué orden de magnitud estamos hablando? Este cliente podía estar en las 2000 backends conectados concurrente contra la base de datos. O sea, tenemos un pool adelante, perdón, le estoy dando la espalda. Tenemos un pool adelante para manejar las transacciones. A ver, pensamos una cosa, que cuando hablamos de 2000 transacciones concurrentes, siempre pregunten, ¿en la base de datos o en el website? Son dos cosas distintas. O sea, la gente dice 2000 usuarios conectados en la website, pero en realidad en la base de datos capaz que hay 10 consultas nada más corriendo al mismo tiempo. Entonces, no, lo que estoy hablando yo ahora son transacciones concurrentes en el motor, ¿vale? Entonces, es una gasolinera muy importante de Europa, entonces pega directamente contra la base de datos, porque además tienen reporting, tienen un montón de cosas corriendo al mismo tiempo. Ahora con 64, antes lo tenían con menos. Antes tenían 64 GB nada más. Y empezaron a crecer y ahora migraron a este servidor nuevo. Van a migrar. Por eso me lo prestaron y decía, bueno, úsalo. Vale, entonces chequeé que esté funcionando la versión. ¿Vale? Este servidor tiene un esclavo al mando, pero vamos a montar vamos a montar nosotros un data nuevo, ¿sí? No me va a dejar, pero lo voy a probar. Se me colgó la sesión. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar entonces? Vamos a mirar PostgreSQL.com, ¿sí? Hay algunas letras que están medias azules, se ven de fondo, ¿no? Porque como tengo el entorno... No sé por qué se me puso gris la pantalla. Pero bueno, a ver. En cuanto a performance, vamos a omitir la parte de... Bueno, el Max Nations entra en performance, así que voy a hablarlo después. Primero principal. Lo primero que tenemos que mirar. Recuerden que 9.3, o sea, tiene una diferencia enorme con respecto a las versiones anteriores y es el modo que maneja el shared buffers, ¿sí? Anteriormente se usaba directamente el shared buffer del sistema operativo, ¿vale? Lo que hacía que si nosotros elevábamos el shared buffer a un número muy superior al que tenía estipulado por kernel, iba a fallar digamos, el inicio de Postgres. Eso lo sabíamos. Si ustedes tuvieron ese problema, seguro que lo habrán vivido. Ahora no va a pasar eso, ¿sí? Porque ahora maneja directamente en Nmap, directamente en memoria, ¿sí? Entonces, esta variable ya puede tener un buen valor alto. ¿Cómo podemos definir este valor? Bueno, si usted lee la documentación, dice entre 25% y 40% de la RAM como mínimo, para arrancar, ¿sí? De ahí incluso puedan tener mayor performance, ¿sí? Si ponen más de 40%. Tengan cuidado con esto, porque testen bastante bien, ¿sí? Quizás a ustedes les convenga tener menos shared buffers porque utilizan mucho más workmem para ordenamientos por reporting, por ejemplo, que para consultas y para mantener caché en memoria, ¿sí? Entonces va a depender mucho de qué tipo de arquitectura tienen ustedes en la aplicación y cómo utilizan la base de datos. Por estándar, shared buffers, yo lo aconsejaría para empezar por 40%, ¿sí? Y de ahí testear, de ahí movernos, ¿sí? Si quieren, ahora podemos correr un par de PG-Bench. El temporal buffers... Uy, se rompió de vuelta
Bienvenidos a Claro. No, esto también porque puede ser porque estoy conectado a través del Bastion de Amazon. Bienvenidos a Amazon. Usted, perdón, Sí. ¿estás jugando con una base de datos remota? Sí, Ah, va jugando, no estoy jugando, Y estoy dando una charla importantísima. Y el cliente no lo sabe todavía. claro, eso es lo mejor. Lo está diciendo porque ya toco la base de datos y yo, tranquilo, no son las tuyas. Ya lo miré cuando entré. No, ya lo habían ¿Sugerido? lo habían prestado para que lo mostrara. Sí, tranquilo. Pero él empezó por crear una base nueva para no tocarla al cliente. No, en realidad. No con el vidrio. No, en realidad no sé si hay una andando aquí todavía, a ver. Capaz que debería estar andando la esclava, pero no está, me parece. Sí, está andando la 9.3, pero no está levantada. Ellos tienen ya levantado un servidor, tienen levantado ya su data replicada, pero se la pararon, porque como todavía estamos en migración, todavía no se usa. Tranquilo, no vamos a romper nada, nadie va a salir herido aquí. ¿Es muy compleja la migración? En realidad, depende de cómo lo quieras hacer y cuánto downtime quieras tener. Ellos optaron por decirle al cliente que todo el fin de semana no iban a tener base de datos. Así que imagínense. El tema es que, claro, ¿por qué digo esto? Porque el downtime es importante. Si vos decís, no, quiero lo más cercano al 100% de disponibilidad, y tenés que migrar de una versión antigua a una nueva, tenés dos opciones. Hacer las pruebas con PG Migrator para, digamos, upgradear el data in place, ¿sí? Que es parar la base de datos y aplicar los cambios directamente en el data y luego levantar la base de datos. Yo, las veces que lo he utilizado, nunca me he quedado muy conforme, porque también depende de qué objetos tengas en la base de datos, no siempre va a andar el PG Migrator, el PG Upgrade, perdón. Le digo PG Migrator porque me quedó el nombre antiguo. La otra opción es poner Slowly, o poner un replicador, que es poner dos servidores, el nuevo servidor lo vas replicando, lo tirás todo ahí, ¿vale? Y cuando ya están sincronizados, parás el maestro y levantás el esclavo, le das para que empiece a escribir y ahí tenés migrado. El problema de esto es que te van a quedar, tenés que desinstalar después el Slowly, ¿sí? Porque después no lo vas a querer en el servidor maestro. Entonces, mucho no les gusta porque es como una especie de un proceso muy sucio, ¿vale? Entonces ya depende del gusto de cada uno. Ellos lo que optaron fue, como migraron de versión y de servidor, hicieron un dump, ¿vale? Y le dieron restore. A ver, lo bueno de esto es que es un proceso limpio, indoloro. Downtime, pero es indoloro, porque pusieron la base de datos solo lectura, los RCS seguían trabajando, digamos, las aplicaciones que solamente le tienen lectura pueden seguir consultando la base, pero paraban las escrituras, y lo que van a hacer es mover todo directamente y lo van a pegar con un restore. Pero porque están migrando de versión, ¿vale? Si no estuviesen migrando de versión, la más sencilla es maestro esclavo, sincronizarlos, una vez que están sincronizados, tirar el antiguo maestro y promoverse el esclavo. Punto. Esa es la versión más sencilla. Eso se puede hacer con un esquema de replicación normal. Sí, no hace falta que sea el exacto, no hace falta que sea ni slow ni nada por el estilo. ¿Qué antigüedad son los 9.3? 9.3 meses. 9.3 salió hace 2 meses como mucho. Ahora la 9.3.1 salió hace semanas. Esto que comentaba de Share Buffer no está en la 9.1, es a partir de la 9.3 específicamente. 9.3.1. El tema del cambio de la Share Buffers viene a partir de la 9.3, exacto. Es para tener en cuenta. Antes tenías que modificar el Shared Max del kernel para permitir que, digamos, pudiese levantar la base de datos. Entonces, a ver. Ahora se cambia el archivo de configuración. Sí, ahora está tomando el archivo de configuración. Igual se me colgó. Precioso.
Sí, sí. Ah, bueno. Apenas puedo ver el... Sí, A ver... El cursor. No, es que no sé por qué está la pantalla gris y a veces se pone negro. No sé. ahí está. Ahí está. Igual no hace falta limitar esto, pero quiero tocar también el shadow buffers, que es lo principal, digamos. Ahora entonces, si teníamos un servidor de... Se colgó. Teníamos un de 250 GB. ¿Cuánto piensan que podemos poner de entrada? 80, 90. ¿Eh? 80, 90. 100 sería un poquito menos de 40. Vamos a poner un número redondo. Pero se me colgó la terminal. Ahí está. Ahí apareció. Ahí está. Ahí está, vamos a redondo. Luego tenemos, a ver, temporal buffers. Esto de acuerdo a qué tipo de transacciones ustedes tienen. Son variables muy específicas, ¿vale? No, temporal buffers en 8 MB tengan en cuenta, ¿sí?, que este valor muy alto no afecta a la performance, ¿sí? Porque lo único efecto que tiene es que va a almacenar un localizador de buffers, pero después si no los utilizan no va a pasar nada. El tema es que si los usan, ahí viene el problema, ¿sí? Ahí está el tema del consumo de memoria. Por eso el temporal buffer por lo general está en 8 MB, que es el estándar para la utilización de buffers temporales por transacción, ¿sí? O sea, por sesión. El max per parent transaction no afecta a la performance. No afecta a la performance entre comillas, sí la afecta, pero básicamente ya está por defecto en cero desde hace varias versiones. La que sí no va a afectar en la performance es el workmem, ¿sí? Que ahora no encuentro de vuelta el cosito. A ver, cursor. Vale, perfecto. El workmem es la gran variable que está en disputa de todos los que tienen que tener una base de datos. Yo siempre lo que recomiendo es poner el workmem en 4 o 8 megas y siempre pelear con los desarrolladores a muerte para que los pongan en las sesiones, por sesión. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes tienen transacciones complejas que requieren determinado ordenamiento, digamos, masivo de memoria, lo que fuera, se puede setear esto directamente dentro de las funciones. No hace falta, digamos, que esté tuneado desde aquí, ¿sí? Y hay un problema, que claro, que no afecta si está muy alto, si no se usa el workmem, pero estás propenso a que si se utiliza te quede sin memoria, ¿vale? Todo lo que se pueda evitar, bienvenido sea. Entonces el workmem, lo mejor que pueden hacer es ponerlo en 4, como mucho 10 megas, y luego, digamos, identificar cuáles son las queries y transacciones que están consumiendo mucha memoria y aumentarles a esas específicamente, ¿sí? Que es lo que hicimos justamente con los chicos de desarrollo, básicamente, también, está igual. O sea, se sabe que hay determinadas funciones y se ataca a esos procedimientos. El maintenance workmem es y no de performance, ¿sí? Pero va a mejorar mucho la parte de analyze, de vacuum, de reindex también. Y es la cantidad de memoria que se utiliza para hacer este tipo de trabajos, ¿sí? Por lo general,
hay una norma que era 50 megabytes por gigabyte de memoria. ¿Sí? Que era decir, sumarle 50 megabytes por gigabyte que tenés de RAM. Es una buena, digamos, podés empezar de ahí. Igual si lo pones extremadamente alto no te va a afectar, ¿sí? Porque solamente se va a utilizar cuando estén los procesos de reindexado o trabajos de mantenimiento, ¿sí? Luego, a ver, ¿dónde está? Para el maintenance workbench. El efectivo bioconcurrency es algo muy interesante, que esto solamente por ahora se utiliza solamente cuando se hacen bitmap scans, que son cuando tenemos índices tipo bitmap, ¿sí? Solamente ahí se utiliza. Y esto es básicamente que es cuántos procesos de escritura y o lectura concurrentes por backend hay, ¿sí? O sea, por consulta. Acá se aconseja poner cuántos dispositivos en el RAID tengas disponibles para escritura. ¿Qué quiere decir? Que si tenés un RAID 10 de 4 dispositivos, ¿sí? Aquí el número sería 2, porque digamos, por el stripping vos tenés 2, ¿vale? Por RAID 10. Si tenés 4 digamos, en el RAID. Esto viene después. Si van a estar en Amazon, si están peleando en Amazon, ni se molesten por tocar esta variable, perjudica la performance. Todavía no he encontrado por qué, porque en teoría debería mejorar la performance, pero no la hace. Todavía estoy buscando por qué, porque de hecho hemos buscado, y si ustedes por ejemplo escriben paralelamente en los storage de Amazon, no pierden performance horizontalmente, cosa que es muy raro, porque escriben a la misma velocidad todos, no están limitados, está limitado por proceso la escritura. Pero sin embargo, cuando uno utiliza esta variable, no tiene buen impacto. Todavía no encontré por qué. El one level. Esta es crítica, ¿sí? Porque esto es el nivel digamos, de verbosidad. Sería digamos, el nivel de detalle que va a tener el while. Si no vamos a utilizar ningún tipo de replicación, minimal estaría bien para una base muy pequeña, ¿sí? Archive sería lo mínimo que recomendaría para una instalación estándar, sin replicación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer backups incrementales, ¿sí? Entonces, yo para el test lo que voy a hacer es... Ups, ahí lo encontré. Entonces lo que voy a hacer aquí, lo voy a poner en hot standby para la prueba. ¿Por qué? Porque, digamos, yo no estoy buscando la máxima performance, estoy buscando un servidor estándar modificado y andando normal, ¿sí? El fsync, variable que no se tiene que tocar, no. Literalmente no. El sincrónico commit en on, esta sí se puede tocar dependiendo qué tipo de instalaciones tengamos. Si tenemos servidores maestro sincrónicos, ¿sí? Y por alguna razón estamos haciendo un proceso de escritura masivo y queremos acelerar el proceso en el maestro, pueden ponerla en off esta variable durante ese proceso para que termine y luego replica el esclavo. ¿Por qué? Porque si no, de manera contraria, el maestro va a esperar el commit del esclavo, ¿sí? Entonces las escrituras se nos van a ir al pasto, ¿sí? Puede tener inconsistencias. No, inconsistencia no va a tener, pero que va a ser más lento, seguro. O sea, va a estar... La evolución del esclavo que diga, ya escribí. Claro, que esté esperando el feedback constantemente de que el commit se haya realizado. Entonces te tira la performance al pasto. Pero digo, ¿se puede desfasar el esclavo? ¿Se puede? ¿Se puede desfasar el esclavo? No. Si son sincrónicos, no. A ver, sí, si lo pones en off se va a desfasar en un momento, ¿sí? Pero es algo que podés estar, digamos, podés aceptar de acuerdo al tipo de un desfasaje de un tiempo para poder hacer más rápido en el maestro, sí, es aceptable muchas veces. Pero eso va a pasar en todos los motores. Y dependiendo de la conexión que tengas con el maestro, ¿sí? Ya igual Simon Riggs va a hablar de la parte de replicación, creo que era la charla de él. Y él seguro que va a hablar de técnicas de replicación específicas y puntuales, pero hay muchas técnicas de por medio. Por ejemplo, de que si tenés maestro sincrónicos, te conviene siempre tener un esclavo aparte, en cascada, y un montón de tips más que les va a venir bien para eso.
Creo que es replicación, creo, no sé. Tengo una pregunta para vos. Sí. Yo tengo un Postgres que tiene una base, una información que yo, para verla en otra base de datos distinta, en un motor distinto, hago una vista que me lee el Postgres. Esto no funciona como un sincrónico, ¿no? O sea, no necesitaría eso. ¿Verdad? ¿Cómo que tienes una vista para vos querés leer de un Postgres que leer otro Postgres? El Postgres para mí es fijo. Sí, vale. Pero me sirve de dato para otra base que es la de producción. Entonces, en esa tengo una vista a una tabla que está en Postgres. Pero si llevo una modificación masiva en esa tabla, no tengo este problema porque no es sincrónico en realidad, sino que es una vista. Claro, no, la vista es otra cosa, no, la vista es algo, en realidad la vista, bueno, ahora están las vistas materializadas, pero antes las vistas eran lógicas. Si tenés la vista normal, es una vista lógica, o sea, es simplemente una consulta que parece una tabla. Pero que es una vista. En realidad lo que hace, claro, cuando creas una vista es crea el tipo de dato como si fuera una tabla, entonces te genera, vos lo ves como una tabla, Postgres lo ve como una tabla, porque ve lo que, digamos, la estructura de datos de la vista se puede utilizar como si fuera un tipo de dato normal. Ahora bien, lo que guarda es la query, o sea, por cada vez que accedas a la vista va a ejecutar la query. Entonces para eso están las vistas materializadas, que vienen a solventar ese pequeño problema, porque claro, para todas las pequeñas está bien, pero cuando tenés, digamos, vistas masivas, o sea, eso después tiene preguntas a desarrolladores, che, me están dando lento, claro, o sea, cada vez que accedo a esta tabla me anda lento, y bueno, para algo será. Pero sí, eso nada que ver. Yo pensé que te referías a Foreign Data Wrappers y que tenías una vista y accedías a otro Postgres. Es posible, sí, es posible. Accedo desde otro motor distinto a Postgres. Se colgó la terminal. Tengo una consulta. ¿El F-Sync es mucha diferencia de performance? Eso es recomendable. Por ejemplo, en un global. Es mucha la diferencia, pero... A ver, lo que está bueno del F-Sync... Para importar la base, por ejemplo, la migración que vos estás diciendo de backup. Exacto, eso justamente te iba a decir. Si, por ejemplo, en este caso, justo en esta migración específica, nosotros lo que hicimos fue, los que yo le recomendé, porque como no estoy en el proyecto full, pero lo que les había recomendado a ellos fue cuando importaran los datos, cuando hicieran el restore, que pusiesen el F-Sync en off, entonces escribía todo más rápido y luego paraban la base y la volvían a arrancar con el F-Sync en on. Entonces ganabas un montón de tiempo. Claro, son técnicas. Sí, sí, podría ser. Si ustedes tienen que hacer un restore tienen que hacer el restore de alguna base de datos para hacer pruebas, siempre cuando son pruebas usan F-Sync en off. ¿Sí? Cuando son servidores de desarrollo que no son críticos, que pueden recuperar, digamos, de un backup o que simplemente tienen datos estáticos, no necesitan que el F-Sync esté en on. Así que ahí sí, en esos casos sí. Sí, hay mucha diferencia. Y hay mucha diferencia, porque claro, imagínate, el F-Sync lo que te está diciendo es, por cada escritura tengo que esperar la confirmación de disco. Eso es lo que hace el F-Sync. Esa es la llamada de F-Sync. Lo que dice es, F-Sync manda el disco y hasta que no le confirmó el disco que escribió, no va a dar el OK. Cada escritura, absolutamente cada escritura a disco. O sea, entonces, imagínate, por eso recomiendo XFS, porque las llamadas F-Sync están manejadas de tal manera que no hace esa llamada masiva como hace X4. Entonces, claro, y esto, claro, la Xlog lo hace constantemente. El Xlog escribe, claro, o sea, absolutamente cada bloque que ha cambiado, o sea, lo vuelca en la wall. Entonces, claro, por eso digamos, se hace tanta insistencia en esto, ¿sí? Si estuvieras haciendo una prueba de versión de NV1 a NV3, un servidor de producción, ¿no? Sí. ¿Lo pondrías en off también? No, bueno, solamente para hacer el restore y después... Sí, porque después una vez que volvés, ya está. El peligro que se caiga. Como dijiste en base de datos de prueba de desarrollo. Si en definitivo me estás haciendo en el todo hacer producción, no hay problema también. Lo bajo y lo levanto después. Claro, después lo levantas. Claro, no, el tema es con el F-Sync es si el servidor de desarrollo, pero tenés que asegurarte que lo que vas a perder, lo que escribas, lo puedas recuperar de vuelta. ¿Sí? Entonces, por los servidores de desarrollo, por lo general, tienen datos estáticos. Ustedes ya tienen una base de datos que le escriben y después la vuelven a pisar.
Ahí sí el F-Sync en on, en off les beneficia muchísimo. Incluso también hay otra variable que les puede beneficiar mucho para el servidor de desarrollo, que es la Full Page Writes, ¿sí? Esto lo que hace es, estando en on, va a escribir las escrituras parciales de los buffers que hay en memoria. Entonces, claro, para recuperar es más fácil, más rápido para el servidor si cae, usando el Full Page Writes con el parcial, es más rápido recuperar y no se pierde ninguna transacción, nada. Pero en un servidor de desarrollo tenerlo en on es gasto de recursos al divino botón, porque a ustedes no les interesa perder esos datos. Entonces esto lo que hace es escribir menos en la WAL, por lo tanto al escribir menos en la WAL consume menos disco, ¿sí? Eso es muy bueno para máquinas de desarrollo. Cuando ustedes tienen tu máquina de desarrollo en su máquina y no quieren consumir mucho recurso de la máquina porque tienen muchas cosas levantadas al mismo tiempo, tunear también se aplica la importación. Esa, la Synchronous Commit también, y la Synchronous Commit recién a partir de la 9.1 que se agregaron las opciones de local, remote write, pero ya previo antes de eso, en la 9.0 o 8.4, ahí sí, poniéndolo en off afectaba. Ahora no te va a afectar. Si no está sin replicación, no te va a afectar. ¿Qué pasa con estas consideraciones si la máquina de desarrollo tiene Postgres instalado local? Por eso mismo, sí, justamente a eso iba. Con Rewal y demás. Pero justamente por eso decía lo de que te conviene ponerlo en off todo esto. Porque claro, después lo recuperas de un backup. A ver, se colgó la máquina, pero fíjate. Me está escribiendo cualquier zaraza. Quiero cambiarla de checkpoint porque es un target, pero no puedo. Esto es toda la parte de replicación, no me interesa por ahora. Y la otra variable que sí afecta a la performance, pero que irónicamente no toca nada de la performance de Postgres, o sea, no toca nada en respecto a memoria, simplemente es un estimativo de cuánta memoria tiene de caché, que es el effective cache size, ¿sí? Sin embargo, pruebas que he hecho me han mostrado que ponerlo muy alto tampoco es efectivo, ¿sí? Esta variable simplemente lo que hace es determinar, es una variable de coste, ¿sí? Por lo tanto, por eso justamente está en la parte de query tuning, pero igual se recomienda ponerlo. Si por ejemplo tenemos 250 GB, 100 GB sería bien, ¿vale? Poco más del 50% incluso. A ver si escribe. No sé por qué se puso gris la pantalla. Vamos a poner así. Listo. Vale, no, hay otro. No. Ah, sí está. ¿Por qué no lo tengo? Ah, lo han levantado. Ah, está bien. No, recuerdo cómo. Genial. Vamos a probar el acceso. Vale, genial. Estamos adentro.
Vamos a ver si está instalado PG Bench. Vamos a instalar PG Bench. Tenemos entonces, vamos a instalar el set de datos. PGBench, ¿quién no usó PGBench aquí alguna vez? ¿No usaron? Vale, PGBench es una herramienta de testeo estándar de Postgres, ¿sí? Tiene en realidad tiene dos fases, la instalación del dataset y la ejecución de las consultas iniciales. El I indica que digamos, estamos inicializando digamos, el data, que sería la inicialización. Y luego tenemos la parte del scale, ¿sí? Que esto es el menos S, que es el tamaño de la base de datos. ¿Sí? Vamos a poner un scale de 1000, ¿sí? Que ya de por sí es grande. Va a tardar. No va a tardar. Entonces, vamos a ver cuánto pesa ahora la base de datos. Termina de escribir esto y vamos a ver cuánto pesa. Entonces, ahora lo que está haciendo es insertando en unas tablas raras que tiene, que son el accounts, tellers, etcétera, etcétera, y vamos a hacer las pruebas digamos. Esta herramienta es la estándar que tienen ustedes para, digamos, chequear el estado de su servidor, ¿sí? Y además también les va a permitir, de alguna manera, ver si los parámetros que ustedes tienen cuando lo tocan mejora o decrece la performance del servidor, ¿sí? Es como ir jugando a ver cuál fue mejor. Fíjense miren qué bonito el warning que mandaron acá. Esto es lo que está diciendo justamente que, a ver, como está escribiendo muy seguido, los checkpoint segments me han quedado cortos. Esto lo pueden ver ustedes en producción muchas veces y cuando les aparece esto les quiere decir que tienen que incrementar los checkpoint segments, ¿sí? Yo le había puesto 30. 30 es un número muy bajo para una carga masiva de datos, obviamente. ¿Cuánto debería ser? Y mirá, depende de la cantidad de escrituras que tenga, pero muchas veces he arrancado con 60. 60 es un número bueno y... Ah, mira, se me quedó... Ahí está. Está escribiendo, está por la mitad del proceso. Más que nada para el forma masiva de datos. El checkpoint segment es no solo para import, sino para updates. Todo lo que sea modificación de datos va a parar ahí, ¿sí? Esto escribe secuencialmente, o sea, Pobre lo que hace es crea archivos, ¿sí? Unos segments con espacios asignados y va escribiendo, ¿sí? Y a medida que va usando, tiene que, digamos, hacer más, ¿sí? Hay que ir agregando más para hacer más rápidas las escrituras. Es como si fuera el Redolog no el Redolog, el Redolog de Oracle, igual. O el Binlog de MySQL, igual. Bueno, igual no, pero el concepto del diario es lo mismo. ¿Sí? No, va bastante bien, nos queda 25% del proceso. El concepto Perdón. Sí, el transaction log de SQL. ¿El concepto del bin de MySQL no sería equivalente al while del Postgres? Sí, pero no son lo mismo, ojo, Porque vos lo comparás con los segments, por eso, es que obviamente los checkpoint segments es la WAL. Y lo que después se pasa al while. Es la WAL. Los checkpoint segments es la cantidad de, digamos, de segmentos que vas a tener, de archivos, ¿vale? Hablando mal y pronto, de archivos que vas a tener destinados para la WAL, básicamente, hablando mal y pronto. Yo sé que lo reusan. Claro, sí, se reusan, pero recordá que se reusan en el caso que tengas vacíos, pero los que van quedando viejos los tienes que archivar, ¿sí? Porque eso no se puede tocar, ¿sí? O sea, eso tiene que pasar, si modificó datos, tiene que pasarlos
Claro, porque eso te va a ayudar a armar la replicación o a armar el backup incremental, etcétera, etcétera. Tiene varias funcionalidades. Han quedado bastante cosas. Se llena, sí, o sea, si igual puedes llenar una partición, ¿cómo se para conservar lo que te interesa? Bueno, ahí está el tema. O sea, los WAL van a servir siempre y cuando tengas un snapshot del data dir completo, hecho con la herramienta de backup. O sea, las WAL de por sí solas no sirven. O sea, si no tenés el backup de todo el data dir, no te va a servir. O sea, es como cualquier otra base de datos. Vos para usar los incrementales necesitas un full. Entonces, si vos haces un full por semana, tenés que almacenar, a partir de que haces el backup primario, ¿sí? El backup full, y se colgó, vas a ir agregando los WAL, ¿sí? A la otra semana haces un full y ya esos WAL dependían de ese directorio, de ese backup. Entonces ya te van a quedar obsoletos. Claro, sí, tal cual. O sea, si hago un backup diario, un full diario, no me interesaría tanto. Un full diario. Depende del Depende del tamaño. tamaño, claro, depende del tamaño de la base. Pero si vos tenés una base de 50 GB, podría llegar a ser durante la noche, un backup full y que tengas durante, está bien, pero si ya hablas de base de datos de tera y medio, 2 teras, ya hace un full diario, wow. No importa, por favor. No, tranquilo, he visto cosas más raras en Postgres, he visto base de datos de 2 teras, 4 teras en Postgres. En Brasil, cuando fue lo de tema porque ahora se obligó en Brasil a usar software libre, entonces están migrando toda la parte de sistemas de ellos, de base de datos, y toda la parte de censo y todo eso, de la reserva de Amazonia, todo eso está todo en Postgres. Y tienen base de datos, pero teras, increíble la cantidad de información que tienen. No sé qué guardan. Pero no, se aguanta. El tema es que, claro, yo siempre digo que hay una confusión de que hay software libre con que no voy a gastar en hardware. Y son dos cosas totalmente distintas. Entonces, No gastaste en software para gastar en claro, sí, tal cual. Pero bueno, ahí va a aparecer todo de vuelta porque justo ahora lo que está haciendo es escribir los índices de esas tablas, ¿sí? No dice nada ahora, pero en realidad yo lo conozco porque hablo siempre con PGBench y me comenta lo que hace. El vacuum ahora lo que está haciendo, en realidad no hace falta que ejecute el vacuum, no sé por qué lo ponen, pero bueno. ¿Pero qué es? Básicamente es un proceso de organización de tuplas, ¿sí? Que lo que hace es, si vos haces muchos updates, te van a quedar los bloques sucios con datos viejos, y básicamente lo que hace es reacomodar estos espacios, digamos, reubicarlos, saber cuánto espacio queda libre de los bloques que he utilizado. Básicamente hace esto, es un mapeo de datos libres que quedan de cuando hiciste deletes, updates, lo que fuera, y los reutiliza, básicamente. O sea, no, el vacuum del proceso no, pero deja el mapa preparado para que reutilices eso. ¿No hacen analyze? El vacuum no siempre es analyze. No, en este caso. PGBench no hacen analyze. También, sí lo hacen. Igual no me interesa mucho lo que hace el PGBench ahora, porque lo que me interesa que haga es ahora, esto. Yo voy a poner 10 con transacciones 20, por ejemplo, que es poco, ¿vale? Postgres, ¿sí? Database. Esto que le estoy diciendo, el PGBench le estoy diciendo, haceme 10 conexiones concurrentes y cada una de las conexiones 20 transacciones, ¿sí? Entonces me tira dos números, ¿sí? Me tira los TPS, que son las transacciones por segundo, que son incluyendo las conexiones, incluyendo el tiempo de conexión y excluyendo el tiempo de conexión, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Porque a nosotros nos sirve también este detalle para saber cuánto tiempo está tardando en levantar las conexiones, ¿sí? Entonces nos da una idea si tenemos que reutilizar o no backends desde la aplicación y podemos empezar a debaguear por qué hay tanta diferencia. Lo ideal sería, en el mundo más ideal y más óptimo, que no haya tanta diferencia, ¿sí? Lo ideal. Pero tampoco es algo que podemos manejar, ¿sí? Mira, yo las veces que he usado PGPool con la excusa de performance, no soy uno de los más acérrimos fanáticos del PGPool. Fíjense que a pesar de tener más conexiones concurrentes, ¿sí? Tengo más performance. ¿Esto qué quiere decir?
No siempre que tener pocas concurrentes significa que voy a tener el máximo poder en mi servidor. Esto me está demostrando que el servidor puede más. O sea, puede más, vamos a ponerle más. O sea, hasta que no salten agios, no paramos. Y se aguanta más. Fíjense que ya escalamos de 4.000, de 2.800, incluyendo las conexiones, a 7.800 conexiones por segundo, transacciones por segundo, ¿sí? Y así podemos continuar y subiendo hasta que nos quedemos sin... Vamos a hacer un juego ahora. Vamos a ver si aumentando las conexiones afectan algo. Fíjense que tengo más performance todavía. O sea que podemos tirar más, digamos, más transacciones. Vamos a ir escalando. ¿Eh? Este es 64 núcleos. O sea que en teoría si yo hago esto, tendría que decaer las transacciones por segundo. Y caen. Ya a partir de las 60 va a decaer. Va a decaer entre comillas, porque obviamente que va a haber una especie de curva, ¿sí? Donde va a llegar a un pico y después se va a mantener. Y va a caer precipitosamente si lo ponemos en un número muy excesivo, ¿vale? Pero, a ver, vamos a probar 60 y con 400. Igual esto lo ideal sería, yo tenía una herramienta para hacer esto, justamente que lo que hacía era ejecutar el PGBench varias veces y después te lo tiraba un gráfico como GNUplot, pero no llegué a armarlo para esto. Pero básicamente el juego está ahí, es empezar a jugar a ver cuál es la capacidad máxima de nuestro servidor. Entonces con un grafiquito nosotros vamos armando tantas conexiones, tantas transacciones. Mi servidor puede aguantar tantas conexiones con tantas transacciones por segundo. Entonces eso nos va a dar, digamos, qué tal está la salud del servidor en sí. Es una herramienta muy útil. Fíjense cómo cayó precipitosamente. Entonces nos está diciendo que, vale, en términos de conexiones 60 sería 60 o 62. Yo diría 60 sería un número óptimo. Y ya superando las 200 transacciones ya empezamos a caer. Entonces ya nos da un factor de que el servidor crudo como está podría llevar a aguantar entre 9.700, bueno, 8.200 transacciones contando con las conexiones, ¿sí? O sea, eso sería, digamos, si nos preguntan cuál es el throughput o cuál es la performance del servidor, esto es lo que aguanta mi servidor, ¿sí? Entonces, con estos números ustedes ya pueden saber si el día de mañana le dicen de hacer lo que se llama un capacity planning o una revisión de la, digamos, de la capacidad de la arquitectura, de decir, vale, yo sé que mi límite está en esta cantidad de transacciones por segundo. Ponerle que digan, no, adquirimos 3 nuevos clientes nuevos en Europa o en Rusia y necesitamos aumentar el servidor de 1.000 transacciones por segundo a 10.000. Vale, entonces vos ya estimando con la cantidad de cores que tenías, cantidad de RAM, etcétera, a partir de esos números ya puedes decir, vale, vamos a necesitar tanto para escalar verticalmente. ¿Esta es la mejor herramienta? Para Postgres sí. Hay otra muy interesante que hizo Hignac Shao, que es un desarrollador hindú, creo, que la hizo en Java y está bastante interesante. Pero la estándar por defecto, sí, para lo que es solamente transacciones lógicas de Postgres es PGBench. Después para disco la mejor es Sysbench. Igual las herramientas de testeo de disco tengan en cuenta dos. Sysbench está buena para hacer testeo de discos aleatorio. ¿Qué quiere decir? Escritura de archivos aleatorias en un archivo, ¿vale? Entonces, esto le da una pauta cuál es la velocidad de escritura aleatoria de un disco. Pero yo lo primero que hago siempre, comando que infalible, es el dd, ¿sí? Tomás del 0, lo tirás a la partición que querés testear, le pones el O-flag en direct, siempre en direct, block size en 8192 o en 8K, le tirás un count de, no sé, 100.000 por ejemplo, y esto te va a dar la pauta de la velocidad máxima que tiene tu dispositivo de escritura. Con esto te das cuenta si te están engañando, si no. O sea, hay muchas. El libro de Simon Riggs es muy bueno, o no sé si era el de Craig Smith, que hablaba de cómo está el truco de cuando te venden storage, cómo te mienten muchas veces con respecto a la escritura secuencial, a la aleatoria, cuál es el máximo, cuál es la mentira.
Está muy bueno, de PostgreSQL Performance, es muy buen libro. Entonces, de hecho no nos fijamos al final cuánto pesaba el data. El offlag siempre pónganlo en direct por una cuestión de que esto le va a impedir que les mienta digamos, la batería de caché, ¿sí? Fíjense que la escritura real de disco real es de 87 megabytes por segundo, ¿sí? Ahora, si yo le saco el offlag va a estar en 300, algo así seguro. Bueno, me quedo corto. 700 megabytes por segundo usando la caché, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso es porque pasa la caché y la caché es la que está informando de la escritura, no es el disco. Entonces, claro, si a ustedes tuvieron un mal día y la batería se parte al medio justo en las transacciones, van a quedar inconsistente la base de datos, ¿sí? Bueno, ya llegamos como al límite. Vale, y nos vamos a fijar el tamaño del data y estamos contentos y felices todos. Pero yo finalice el data, pero no, 17 gigabytes. Chiquito. Podría haber sido más, yo pensé que iba a ser más. Pero bueno, fíjense que escribió 17 gigabytes transaccionalmente en minutos, ¿sí? Recuerden eso, que BGBench trabaja transaccionalmente, no hace escritura masiva de archivos RAW. Trabaja directamente con Postgres. Exacto, creó los índices. Y también hizo vacuum. Hizo el vacuum, hizo índices, etc. ¿Alguna consulta que quieran disparar antes de irnos a la otra charla? Una consulta. Sí. Volviendo al tema del high system, ¿qué impacto tiene usar el LVM? Bueno, pues es que justo teníamos un cliente con el que estamos discutiendo y en realidad, la verdad es que nadie ha podido probar que el LVM afecta la performance. Porque justamente lo que hace es una capa, pero en realidad la capa no está constantemente, solamente se utiliza, es un if. Si no lo utilizas el LVM, no se utiliza. Entonces, no he visto test reales que me digan LVM te afecta 20% de la performance o X% de la performance. Por defecto nosotros no lo recomendamos, ¿vale? Porque en realidad no lo recomendamos no por performance, sino por una cuestión de que si tenés LVM en una base de datos es porque no has planeado bien de entrada digamos, dónde vas a almacenar tus datos. O sea, ¿cómo puedo explicarlo? Si vos decís, voy a comprar un servidor nuevo y le pongo LVM, vamos por mal camino, porque ya no estás pensando ni estimando realmente cuánto es tu capacidad de datos. Entonces, hay otras técnicas para evitar llenar, digamos, los datos, los discos. Agarrás, insertás otro device, haces un table space y escribís ahí, ¿vale? Que sería lo más ideal, más que tener LVM. El LVM te da una idea de que el cliente o el DBA no tiene idea de cuánto puede ya ocupar la data. Y muchas veces he visto particiones con LVM con, no sé, 100 terabytes de espacio y la base de datos con 100 gigas. Y vos decís, no uses LVM. Pero no tanto por una cuestión de performance, sino más que una cuestión por de buenas prácticas. LVM está bueno para web servers, cuando corres con muy corto espacio, no sabes y estás muy justo de espacio. Pero para base de datos, no. Pero ya te digo, no he visto todavía un test decente que me diga, no, LVM perjudica la performance por esto. Y de hecho hay una teoría que dice justamente que como funciona el LVM no debería afectar la performance. Está pensado para no afectarla. Que es una capa adicional que puede afectar en un porcentaje ínfimo, sí, seguro. Pero no creo que sea tan llamativo. Y ya te digo, o sea, no es tanto. Si te pones a pensar, no es tanto. ¿Otra consulta más? Una breve. Vos al principio, cuando comentabas del tema del disco, dijiste que si quedaba sin espacio, podía quedar efectivamente corrupta el disco. Efectivamente, ¿sí? Claro, sí. Si llenas el disco. No, te pueden quedar los datos corruptos.
es posible que te queden datos corruptos. Pero no para antes. Ahora hay un sistema de protección, ¿vale? Pero, a ver, no me atrevería a probarlo en producción. Pero en versiones anteriores te puede... Ahora creo que había un sistema de protección que te impedía que se quedara sin espacio y que... Pero aún así te puede quedar corrupto. Tiene que ser clave, digamos, que no te deje más operar con el bebé. Ahora, de ahí es que... El tema es que... corrupto es un peligro. Es que, a ver... Dejar que una base de datos llegue al 100% de disco representa que tu DBA o está durmiendo o tu Nagios no anda. O sea, una de las dos. O sea, entonces... Puede pasar, dice, sí, las dos. Pero... Sí, te puede generar corrupción de datos, sí. Sí, puede. De hecho, he visto bases de datos corruptas por llenado de discos. No con 9.3, estoy hablando con versiones anteriores. ¿Sí? No sé cuál es la charla que viene. Una consulta. Sí. ¿Y Virtio, por tema de virtualización? Ahora vamos a hablar de todo eso en Amazon, Ah. porque justamente apunta a eso. Claro. Pero vamos a hablar muchísimo de virtualización y cosas de mentira. Venga, muchachos, gracias y venga, hablamos luego.